Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Pilar de Suárez, soy jefa del Departamento de Imagenología del Hospital Infantil de México y es un honor para mí que me hayan tomado en cuenta para participar en tan importante evento, especialmente al doctor Osorio, quien fue quien me invitó para participar con ustedes y estoy muy agradecida por todas sus atenciones. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la imagen radiológica, del tema que está de moda en estos momentos, que es el COVID-19, pero específicamente en el paciente pediátrico. Nosotros vamos a hablar de varias cosas, vamos a tener algunas imágenes radiológicas y algunas explicaciones clínicas del por qué nosotros pensamos que se hacen este tipo de patrones y que esperamos que sean de muchísima utilidad. Los objetivos del aprendizaje, entonces, pues es identificar los hallazgos más frecuentes de las neumonías por COVID en el paciente pediátrico. Para esto vamos a hacer uso de una investigación que se realizó entre la Sociedad Europea de Radiología Pediátrica y la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica, en donde se encontraron ciertas características en los hallazgos radiológicos en el patrón que presentaban los niños a nivel tanto europeo como de Latinoamérica y que están muy interesantes para que ustedes los conozcan. La otra es recomendaciones específicas para realizar estudios a pacientes pediátricos. Es muy importante no radiar de más a los niños, bueno, a ningún paciente, pero específicamente a los niños cuyas células están en crecimiento y en desarrollo, y poder identificar cuál es el mejor método de imagen para realizar estos estudios y aportarle mayor eficacia al tratamiento de los clínicos. Hay cosas muy importantes que son específicamente consideraciones que debemos de tomar en cuenta para el paciente pediátrico. Inicialmente se decía que el COVID no atacaba a los niños. Posteriormente vimos que sí eran afectados y que tenían afecciones similares, aunque no idénticas a las de los pacientes adultos. Cuando el doctor Osorio me pidió que diera esta plática, yo ya la tenía armada porque la había dado en algún otro congreso y tuve que reprogramarla o rehacerla porque muchas de las cosas que dije inicialmente habían cambiado ya para este momento. De tal forma que los niños ahora sabemos que son susceptibles de la afección por COVID a todas las edades, desde niños recién nacidos hasta pacientes en edad escolar, adolescentes y niños que están casi en edad adulta. Antes se mencionaba que las manifestaciones eran menos severas, lo cual hemos visto que tampoco es cierto. Aquí llama la atención algunas cosas importantes que deben llevarse a casa. Los niños se afectan igual que los adultos, pueden tener afección, como hemos visto con este patógeno, muy severa o no tan severa, pero depende de muchos factores, principalmente de su sistema inmunológico y de algunas otras cuestiones ambientales, digamos, que explicarían por qué algunos pacientes son tan afectados y otros no. Otra cosa curiosa que pasa en los niños es que la afección estamos viendo que es mucho más a nivel de tipo neurológico y gastrointestinal, claro, con sus manifestaciones pulmonares, de las cuales vamos a hablar. Pero para que tengan en cuenta que a lo mejor una diarrea con fiebre puede ser un síntoma de COVID en un paciente pediátrico, un dolor de cabeza, una crisis convulsiva, podemos estar hablando de COVID en pacientes pediátricos. Inicialmente, como pensaban que no había afección y se empezaron a dar cuenta que los niños sí se estaban enfermando de COVID, se empezó a hacer un esfuerzo, diría yo, casi titánico por hacer publicaciones e investigaciones en pacientes pediátricos, pero que realmente nos llegaban a nosotros los radiólogos sin ser estudios de radiólogos. Eran estudios de médicos clínicos que veían a los pacientes pediátricos afectados por el COVID, pero que no tenían clara la imagen radiológica de estas patologías. Es así como hay unas publicaciones con una serie pequeña de casos, principalmente las publicaciones son de origen chino, en donde mencionan que había afección por patología por COVID, pero que no estaban realizadas por radiólogos. Es así como surge la idea de que un equipo de radiólogos pediatras expertos en el área
hicieran un compendio de lo que realmente estaba pasando a nivel tanto pulmonar como neurológico como gastrointestinal en nuestra población pediátrica. Y bueno, ahora además tenemos la variante Delta, que según la OMS es una de las variantes más contagiosas a la que nos estamos enfrentando. Y bueno, la razón de que tengamos tantas variables, uno es que la gente no hace caso, seguimos saliendo sin la protección necesaria, y pues como todos los virus tienen una maquinaria increíble para multiplicarse, para reproducir sus copias virales. Cada vez que se equivocan en la reproducción de estas copias virales, pues mutan. Y al mutar se vuelven más o menos fuertes. En el caso de la variante Delta se ha vuelto más fuerte, más resistente. Y bueno, hay mucha controversia en cuanto a qué vacunas funcionan, cuáles no, si aplicárselas a los niños. Pero bueno, ese no es el tema de nuestra plática, pero sí quiero que entiendan que este virus llegó para quedarse, que va a seguir mutando, que nos vamos a tener que seguir enfrentando a él y que tenemos que tener todas las armas necesarias o la mayor cantidad de información que podamos para poder hacerle frente a esta epidemia. Estas son imágenes de pacientes pediátricos en donde la verdad no quisiéramos que ninguno de nuestros hijos, parientes, sobrinos, amigos tuvieran que pasar por ellas. Esta es una imagen en donde vemos en microscopía electrónica el COVID-19, vean cómo tiene aquí sus coronas. Esta es una imagen de cómo los trasladan en cualquier parte del mundo. Esta imagen es tomada de China, pero así se están trasladando en todas partes del mundo. Y la verdad es que uno que trabaja con pacientes pediátricos es una sensación de impotencia y de enojo por no poder hacer más por los niños. Esta imagen del lado izquierdo de mi pantalla, derecho de la suya, pues es una imagen que no quisiéramos ver en ninguno de nuestros hospitales. Y bueno, también el COVID ha servido para que de alguna manera la tecnología avance. Hay muchos métodos de estos de inteligencia artificial que se están desarrollando para tratar de simplificar el diagnóstico en los pacientes, no solamente COVID, sino en otras patologías, pero específicamente ahora en el COVID, en donde lo que hacen es medir densidades, medir volúmenes, medir qué tanto porcentaje del pulmón está afectado, como en estas imágenes que les estoy mostrando, pero que bueno, por el momento y con tanta evolución que ha tenido tan rápidamente el COVID, se están quedando cortas. Pero seguramente vamos a tener pronto un programa de inteligencia artificial que nos ayude a hacer el diagnóstico de manera mucho más rápida. Algo que debemos de recordar siempre es que los estudios de imagen no deben ser utilizados en el paciente pediátrico de forma rutinaria para la mayoría de las enfermedades, pero específicamente para los pacientes COVID. ¿Por qué? Porque está muy de moda que como tienen COVID le tomen una radiografía en la mañana, una a mediodía y una en la tarde para ver cómo va evolucionando. Y nosotros como radiólogos sabemos que la evolución radiológica tiene una disparidad en otras patologías de tipo bacteriano, micótico o en algunas virales hasta de 2 semanas de diferencia con la clínica. Estamos viendo que esto no pasa con el COVID, la disparidad es mucho menor, la brecha entre la imagen radiológica y la clínica es de aproximadamente 2-3 días de diferencia, pero de ninguna manera debemos de radiar a los niños sin justificación. Todos los pacientes que necesiten una radiografía de tórax debe estar perfectamente justificada y los estudios de tomografía quedan reservados únicamente para los pacientes que tengan complicaciones, por lo menos en el área pediátrica, a diferencia del área de pacientes adultos, en donde entran con la tomografía de primera intención. Y bueno, aquí tenemos el artículo del que les hablaba, es un artículo realizado por colegas de todas partes del mundo, principalmente de Europa y de Latinoamérica. Esta es una de las características que me gusta mucho de este artículo, en donde, bueno, lo que hicieron fue evaluar el año pasado a 91 pacientes con PCR positivas
y trataron de encontrar un patrón característico del COVID en el paciente pediátrico que en ese momento no existía. Todo era hablado en pacientes adultos y bueno, esta serie es muy interesante. Todos los pacientes que se estudiaron aquí eran pacientes con COVID positivo, prueba de COVID positivo, 91 pacientes, tenían una radiografía de tórax, que es lo que nosotros utilizamos como imagen diagnóstica, y a diferencia de otras series de Asia, en donde encontraban que muchas de las radiografías, inclusive el 60% de las radiografías, podían ser normales, en esta serie que se realizó en Europa y en Latinoamérica, solamente el 12% de los casos presentaban radiografías normales. Esto es un dato muy importante. Y bueno, ¿cuáles fueron los hallazgos más frecuentes que se encontraron en estos pacientes a nivel de radiografías torácicas? Pues lo más importante o lo más frecuente que se encontró fue el engrosamiento intersticial. Sí, como en las series europeas o asiáticas que se habían reportado, pero aquí el engrosamiento intersticial era a nivel peribronquial. Es una de las características que tenemos en radiología pediátrica, pacientes COVID. La siguiente son zonas de consolidación o pacificaciones en vidrio despulido, que en el paciente adulto es lo más frecuente. Aquí lo tenemos hasta el tercer lugar. El patrón intersticial difuso, que ocupa el cuarto lugar. Radiografías normales en el 12%. Y bueno, luego algunas complicaciones como neumotórax o zonas de atelectasia que fueron mucho menos frecuentes. De tal forma que vamos a hablar entonces del engrosamiento intersticial de tipo peribronquial, que es el más frecuente, y vean cómo aquí a nivel de las regiones peribronquiales empezamos a encontrar aquí en este acercamiento zonas engrosadas a nivel peribronquial. Vean, aquí está el bronquio y cómo la pared se ve engrosada y que son muy características de la infección por COVID en pacientes pediátricos. Este niño además tenía un antecedente de un tumor en fosa posterior y se complicó con COVID. O este otro paciente que llegó al hospital porque tenía una hemorragia intracerebral parietal izquierda porque se le reventó un cavernoma que no se había identificado, fue un hallazgo, y además tenía tos y rinorrea. Y vean ustedes cómo encontramos un engrosamiento intersticial muy marcado, se le hace la prueba de COVID y resultó ser positivo. Estos datos pequeños que parecen ser insignificantes hacen la gran diferencia en el tratamiento oportuno del paciente. La siguiente forma de alteración radiológica en el paciente pediátrico que encontramos con mayor frecuencia pues fue las zonas de consolidación. Este es un pequeñito que les muestro de 5 meses, es un niño que era prematuro, presentó disnea, apnea, secreción nasal, tos, estaba intubado en la terapia neonatal y bueno, pues presenta estas imágenes de consolidación que ustedes ven prácticamente opacificado todo el pulmón del lado derecho, pero empieza a opacificarse el del lado izquierdo y vean cómo en la zona basal del lado izquierdo empezamos a ver estas zonas de imagen de vidrio deslustrado o despulido, que también son características de la imagen por COVID-19. O esta pequeñita en donde tenía estas zonas de consolidación en el lóbulo superior del lado derecho y tenían imágenes de vidrio despulido basales en ambas regiones pulmonares. Aquí tenemos estas imágenes como si se trataran de datos de redistribución de flujo y ahorita vamos a explicar el por qué. Y es muy frecuente que estos pacientes tengan alteraciones también de tipo vascular y por eso vemos estas imágenes en las radiografías de tórax. Esta niña tiene 12 años, tenía fiebre, tenía tos, tiene estas imágenes basales, véanlas aquí, de vidrio despulido, muy características de la imagen por COVID, el engrosamiento intersticial difuso, el engrosamiento bronquial bilateral y bueno, aquí ya tenemos
una combinación de una serie de factores o de hallazgos radiológicos que no debemos de olvidar ni de perder de vista. Esta paciente de 15 años inicia con disnea y tiene un neumotórax del lado derecho, tiene ligera desviación del mediastino hacia el lado contralateral, tiene zonas de atelectasia, como ustedes pueden observar, son atelectasias de tipo laminar. Y bueno, aquí cuando se le hace una tomografía 4 días después, porque el paciente no respondía hacia la mejoría, pues vemos evidentemente la imagen del neumotórax. ¿Por qué hacen neumotórax los pacientes con COVID? Pues igual que los adultos hacen bulas, y estas bulas se pueden reventar en cualquier momento, y entonces nosotros podemos tener estas imágenes de consolidación, imágenes en vidrio despulido, engrosamiento peribronquial, y además que se compliquen con zonas de derrames o zonas de neumotórax espontáneo. Por eso es bien importante tener monitorizados a los pacientes. Aquí tenemos una zona de derrame pleural, como les decía, que también son frecuentes en los pacientes pediátricos. Y vean esta radiografía aquí interesante, muestra engrosamiento intersticial peribronquial, zonas de redistribución de flujo, como si estuviera haciendo un edema, y tenemos aquí la imagen de derrame pleural. Aquí podemos verlo en el paciente pediátrico muy fácilmente, porque la ventana costal nos permite, pues con una ecografía pulmonar, en donde se muestran zonas de derrame, pero además de ver el líquido, vemos que tienen zonas de consolidación en el interior. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la utilidad del ultrasonido en la patología por COVID. Y vean la evolución de este paciente. Este paciente tendría 3 meses cuando inició con el proceso de COVID. Pareciera que tenía cardiomegalia, pero acuérdense que los pacientes pediátricos se les toma en las terapias neonatales las placas portátiles. Lo que sí llamaba la atención es que tenía elevación de la punta del corazón y elevación del diafragma derecho. Es bien frecuente que los pacientes, como los adultos, tengan visceromegalias. Entonces teníamos aquí engrosamiento intersticial, tanto peribronquial como difuso, datos de redistribución de flujo, una punta cardíaca elevada y una elevación del diafragma del lado derecho. Posteriormente, 2 semanas después, el paciente tenía una evolución poco favorable y entonces empezamos a ver zonas de consolidación que se ven muy bien en la radiografía y que es innecesario aplicarle otro procedimiento como la tomografía para radiar al paciente. Recuerden que estos pequeñitos son, sus células están en desarrollo y en crecimiento, y entre menos podamos radiarlos es mejor. Evidentemente, si no mejoran o tienen alguna complicación, pues bueno, está justificada la realización de una tomografía o de cualquier otro método de imagen. Pero vean cómo a las 8 semanas después de haber estado de esta forma, tenemos una mejoría bastante grande, tenemos un poco de atrapamiento aéreo todavía, el diafragma todavía no baja a su nivel normal, y lo que vemos es que la evolución del COVID o este famoso COVID recurrente o COVID constante puede también presentarse en los pacientes pediátricos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los hallazgos radiológicos que nosotros vemos y cómo los manejamos con el clínico. Este artículo que les mencionaba también hace comparación de los hallazgos radiológicos por tomografía computada. Como dijimos en un inicio, tratamos de no radiar a los pacientes, así que de los 91 pacientes que tenían radiografías, solamente 23 requirieron o fueron evaluados con tomografía por 3 radiólogos pediatras distintos en distintos lugares del mundo. Entonces, lo que más encontramos fue que aproximadamente en el 80% tenían opacidad en vidrio deslustrado, lo cual es igual a lo que se ha encontrado en la literatura internacional en adultos. La mayoría de ellas eran a nivel basal, a diferencia de los pacientes adultos que son como más
difuminados, los niños lo tienen a nivel basal, el 63% lo tienen de forma bilateral. Otra de las hallazgos importantes fueron las consolidaciones. Teníamos árbol en gemación, que son imágenes muy similares a las de lo que vemos en tuberculosis. Y bueno, ya el crazy paving o el pavimento todo raro, en donde lo que tenemos ya es una combinación de todo que es muy difícil de identificar qué fue primero, ¿no? Ahora vamos a mostrarles el hallazgo más importante en la tomografía, que es la imagen en vidrio despulido o vidrio deslustrado. Son imágenes de tipo algodonoso, son imágenes que están tanto apicales como basales. En el estudio que nosotros encontramos, lo que más vimos fueron bibasales, pero aquí también ya tenía afección apical. Es muy importante que ustedes identifiquen estas imágenes que son muy características de la imagen por COVID. Y bueno, que pueden estar aquí, ser pequeñas o ser de mayor tamaño. Algo que es muy importante es que no tienen relación con la severidad de la afección pulmonar y son síntomas focalizados o difusos que aparecen de manera muy constante en la infección por SARS-CoV-2. Aquí tenemos la radiografía para que ustedes vean cómo se aprecia la imagen de vidrio despulido basal del lado izquierdo y cómo tenemos la imagen de vidrio despulido en una tomografía. ¿Vale la pena radiar al paciente por encontrarlo esta imagen? No. Sin embargo, este paciente tenía algunas otras complicaciones. Como ustedes pueden ver aquí, tenía zonas de bronquiectasia y su evolución clínica no era buena, por lo cual se decidió llevar a una tomografía computada. La otra información importante que nosotros obtenemos de la tomografía, el segundo hallazgo más importante, pues bueno, son las zonas de consolidación. Y la consolidación es muy importante porque tenemos dos tipos de consolidaciones, ahora las vamos a ver, y podemos ver con esto qué tipo de afección está tomando a nuestro paciente. Entonces aquí tenemos, fíjense, en la radiografía, la verdad es que no necesitamos una tomografía para ver que tiene imágenes de vidrio despulido, que tiene zonas de consolidación basales, engrosamiento pleural, pero además tenemos estas imágenes del halo inverso o el halo reverso, en donde a diferencia de las zonas de consolidación habituales, que son todas parejas o todas blancas, por decirlo de alguna manera, estas tienen en el interior un halo oscuro, lo cual está diciendo que habla de afección tanto intersticial como alveolar y que el paciente está evolucionando no hacia la mejoría, sino que va peor. Miren, aquí tenemos una comparación del signo del halo. Este es el signo del halo, digamos, de una consolidación habitual, y este es el signo del halo reverso o del halo inverso, donde en el interior tenemos zonas oscuras que marcan la afección alveolar de estos pacientes. Tenemos también estas imágenes que son muy características de la tuberculosis, por ejemplo, que son, vean, la imagen de árbol en gemación, que parece como si tuviera un arbolito, y que son también características del COVID. Aquí tenemos zonas de engrosamiento intersticial y las zonas de árbol en gemación, que son muy características de estadios o etapas más avanzadas de la enfermedad. Cuando empiezan a aparecer más cosas en el pulmón, los niños se van poniendo más graves. Entonces, esto es importante que aprendamos a identificarlas. Y cuando tenemos una combinación de todo, ya le llamamos el crazy paving o el pavimento como empedrado que se ve en el pulmón, en donde, bueno, es la etapa más severa de la infección. Tenemos opacidades en vidrio despulido, tenemos zonas de consolidación, tenemos aquí zonas de árbol en gemación, tenemos zonas de bronquiectasia, engrosamiento bronquial, peribronquial, engrosamiento de la pared, vean aquí cómo se ve. Y bueno, esto habla de que el proceso ha estado ganándonos tiempo a los médicos y que el paciente va empeorando.
Esto no quiere decir que no sea recuperable, sino solamente que radiológicamente el paciente está peor. Y clínicamente coincide con esto el patrón radiológico. Algo que es muy importante que les había mencionado en un inicio es que tenemos esta imagen como de redistribución de flujo, y esto ocurre porque también existe afección vascular a nivel de los vasos del pulmón en los pacientes con SARS-CoV-2. Esta es una pequeñita de 15 años que tenía una prueba de COVID positiva y tiene una congestión vascular focal. Normalmente acuérdense que la relación del vaso con el bronquio debe ser 1 a 1. Sin embargo, en la afección por COVID hemos visto que los vasos se vuelven más gruesos que los bronquios, y es muy importante que ustedes aprendan a identificar este patrón. Se hacen imágenes apicales como de redistribución de flujo, como si los pacientes tuvieran datos de hipertensión pulmonar, si lo hubiéramos comparado con un paciente adulto. Y bueno, algo que es muy importante también es hablar del ultrasonido de tórax. Y bueno, aquí tenemos las diferentes imágenes que ustedes pueden identificar. Es muy fácil en el paciente pediátrico utilizar este método de imagen y además no lo radiamos. Este es un patrón normal. Este es un patrón 2, llamado así en la clasificación para COVID, en donde lo que vemos es afectado el intersticio. Ven aquí las sombras y es un patrón tipo 2. El patrón tipo 3 es donde estamos viendo afección tanto intersticial como alveolar. Y vean que a diferencia del patrón 2, que las líneas son como más rectas, aquí empiezan a ver entre las líneas intersticiales afección de aire, lo cual quiere decir que tenemos un patrón tanto intersticial como alveolar. Y bueno, el patrón ya de consolidación, que no queda duda, es una zona que se ve de mayor ecogenicidad, y que es el patrón 4, según la caracterización que se le ha dado a esta enfermedad desde el punto de vista del ultrasonido. Entonces es fácil de usar, relativamente todas las instituciones pueden contar con un ultrasonido para llevarlo a las terapias neonatales, que es donde más nosotros lo utilizamos, y bueno, no radiamos al paciente. El único problema es que es operador dependiente y no sé en sus hospitales, pero aquí lo que pasa es que a veces los neonatólogos o gente que no es tan experimentada en el área visualizan a veces diagnósticos que el paciente no tiene. Entonces hay que tener cuidado quién usa el ultrasonido y cómo lo usamos. Y bueno, ¿qué pasa cuando yo les digo que el paciente tiene afección neurológica? Los niños se ha visto que tienen lesiones tanto directas como indirectas por el COVID. Las directas pues derivan directamente, valga la redundancia, de la replicación viral en el sistema nervioso central, pero hay algunas que son indirectas, que son consecuencias de la actividad de la cascada inflamatoria que ocurre entre el día 7 y 10, igual que en los pacientes adultos, y que entonces provocan alteraciones tóxico-metabólicas o desregulaciones inmunológicas en los pacientes pediátricos, y que tienen mecanismos inmunomediadores muy severos de los cuales los niños no pueden defenderse. Entonces, bueno, pues aquí les vamos a mostrar en una tomografía sin contraste. Normalmente no necesitamos utilizar contraste para los pacientes que tienen COVID, porque lo que vemos es que tienen afecciones, miren aquí los tálamos, como tienen afecciones en donde se ve disminución en la densidad de los tálamos. Este niño tenía crisis convulsivas y por eso lo mandamos a la tomografía. Las lesiones vasculares no son tan frecuentes en el cerebro, por lo menos en los pacientes pediátricos, pero bueno, realizamos aquí un venograma que resultó normal y no tenía ningún problema. Pero vean cómo los núcleos de la base se ven hipodensos, y esto puede ser que esté en relación a zonas de hipoperfusión que no alcanzamos a ver en las secuencias vasculares, o que sean propias del mismo proceso inflamatorio del COVID. Aquí mostramos imágenes, vean, en varias secuencias hemorrágicas, vean aquí cómo están
en las regiones temporales bilaterales o en los núcleos de la base, cómo tienen afección por edema tanto citotóxico como vasogénico y que son muy características de esta patología. Aquí nosotros administramos material de contraste y vean cómo tenemos lesiones otra vez en los núcleos de la base que están reforzando de manera periférica. Estas lesiones se parecen mucho a las encefalitis de tipo viral y bueno, pues justamente son eso, ¿no? Son encefalitis de tipo viral. Afortunadamente no todos los pacientes lo presentan, pero sí hemos visto que a diferencia de los adultos, los niños presentan un alto índice de afección neurológica comparados con el paciente de mayor edad. Aquí tenemos una resonancia magnética con susceptibilidad y lo que vemos son zonas de hemorragia. Vean todo este puntilleo tipo intenso que se ve en el parénquima cerebral en forma bilateral y difusa, y que esto hace que el paciente tenga cierta clínica específica que si no se busca intencionadamente no se entiende ni se encuentra la razón. Aquí tenemos, por ejemplo, imágenes en donde tenemos difusión. Este es el DW1 y este es el ADC. En el ADC vean cómo está aumentada la imagen, se ven brillantes. Si se fijan, tiene un halo hipointenso, lo cual corresponde a un edema vasogénico, pero que también podemos tener edema citotóxico cuando nosotros encontramos un anillo reducido en la secuencia de ADC. Entonces aquí está elevado, edema vasogénico, aquí está disminuido, edema citotóxico. Así de precisos podemos ser los radiólogos con este tipo de alteraciones. Ustedes podrían decirme que bueno, sí, pero no es específico del COVID, tienen toda la razón, es una encefalitis de tipo viral, pero si le sumamos a esto que estamos en pandemia, que el paciente tiene una prueba de SARS-CoV-2 positiva, pues lo que debemos de pensar efectivamente es que se trata de una encefalitis viral por COVID-19. Otra de las cosas que ha surgido de manera muy interesante, que podemos hacerlo desde el punto de vista funcional con la resonancia magnética, pues es que los pacientes pierden el sentido del gusto. Y en realidad el sentido del gusto está relacionado con el sentido del olfato y lo que vemos entonces es que presentan zonas hiperintensas en los núcleos de la región del olfato. Y esto se puede ver tanto en la zona frontal, donde están las primeras fibras del olfato, como en la corteza occipital, en donde se juntan o se adhieren las zonas posteriores de la vía del olfato. Entonces, esto puede tardar hasta 6 meses en desaparecer y los pacientes refieren que les falta el gusto y el olfato durante 2 o 3 meses. Entonces es importante que lo consideren y bueno, pueden hacer síndromes virales que quieran. Esta es una imagen de un Guillain-Barré y pueden presentar o debutar así y debemos sospechar en esta época que cualquier cosa que no nos cuadre puede ser COVID. Aquí ya habíamos mostrado algunas de las imágenes que son como encefalitis virales. Son muy características las imágenes. Son imágenes hiperintensas en el T2 o en el FLAIR, bilaterales, difuminadas, difusas, que si hiciéramos una comparación un poco con las imágenes del pulmón, pues pudieran ser como estas imágenes de vidrio despulido, pero en el encéfalo. Esto puede tener consecuencias graves porque pueden hacer encefalopatías necrotizantes hemorrágicas y entonces los niños pueden quedar con alguna alteración y déficit neurológicos muy importantes. Por eso es que es esencial que ustedes conozcan todas las características que nosotros podemos tener desde el punto de vista de imagen y qué podemos ofrecerle a los clínicos desde el punto de vista radiológico para hacer un diagnóstico mucho más certero. Y bueno, conclusión, acuérdense que no necesitamos hacer una tomografía para identificar un patrón de COVID en el tórax pediátrico, no se van a hacer estudios de rutina cada 12 horas para ver cómo va evolucionando el pulmón.
Los hallazgos más frecuentes en las radiografías, ya dijimos que son el engrosamiento intersticial peribronquial y la consolidación. En la tomografía es el patrón de imagen de vidrio desfluido y la consolidación. La tomografía solo está justificada si el paciente no tiene una buena evolución y está teniendo alguna otra complicación. Y bueno, podemos hacer uso de la tomografía también para los hallazgos neurológicos y la resonancia magnética específicamente con todas las secuencias funcionales para que ustedes puedan darle a los clínicos una mayor panorama de cómo está su paciente evolucionando desde el punto de vista del COVID. Y bueno, la verdad que no me puedo ir sin darle las gracias a la doctora Judith Almanza, que fue una de nuestras radiólogas pediátricas que participó en el consenso de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica y la Sociedad Europea para realizar el artículo del pulmón en niños. Y bueno, la verdad es que no podríamos trabajar sin estas personas que son los técnicos, que son la gente de limpieza, que son la gente que de verdad son los verdaderos héroes de esta pandemia y que desde el minuto 1 han arriesgado su vida por salvar la vida de los niños y por cuidarnos a todos. Cuidarnos a todos nos referimos a su protección personal, a la labor que desarrollan en cuanto a la limpieza de los equipos, de las áreas, de todo el personal hospitalario que estamos juntos en esto desde hace ya casi año y medio, un poco más de año y medio. Entonces, bueno, espero que esta plática haya sido de utilidad. Yo quedo a sus órdenes, cualquier pregunta o comentario lo podemos tener en este momento y les agradezco nuevamente al Sindicato de Trabajadores del ISSSTE y al doctor Osorio por la gran oportunidad que me dieron de mostrarles un poquito de lo que se está haciendo o de lo que conocemos hasta el momento del COVID-19 en el paciente pediátrico. Les agradezco mucho y que tengan un lindo día.